Hermanos, buenos días. Me toca hoy el honor de presentar la enseñanza en este día, reemplazando pues a nuestro rabino, que como todos saben pues está pasando por un momento bastante difícil con este COVID que nos ha dado fuerte a él y a su esposo. Pedimos al Eterno que pronto ponga sanidad en él, que pase su mano sanadora por esos cuerpos, por el de la rabaní, por el del rabino, para que pronto lo podamos tener aquí. Amén. Nos hace mucha falta. Ha sido bien grande, porque sinceramente el rabino nos inspira para muchas cosas. Amén. Y es el que nos da la fuerza que a veces algunos nos puede estar faltando para poder seguir adelante. Y la verdad que con ansias estamos pidiéndole al Eterno que ponga sanidad en esos cuerpos y que Él pueda regresar pronto. Bueno, la enseñanza de hoy, la parashá se llama Devarim, y yo la he titulado La responsabilidad de un líder. Y me voy a centrar en los versículos del 1:35 al 40 de Deuteronomio, que en hebreo pues este libro se llama Devarim. El versículo 35 dice: ni uno de estos hombres de esta generación malvada habrá de ver la buena tierra que yo he jurado entregar a sus ancestros, excepto Caleb, hijo de Jefuné. Él sí la verá, y a él yo entregaré el territorio que pisó, así como a sus hijos, porque siguió al Eterno completamente. También conmigo se enfureció el Eterno a causa de ustedes, diciendo: tú tampoco entrarás allí. Jehoshua, hijo de Nun, que se para delante de ti, él entrará allí. Fortalécelo, ya que él habrá de hacer que la herede. En cuanto a sus niños pequeños, de quienes ustedes dijeron serán tomados en cautiverio, y sus hijos, que no han conocido hasta hoy ni bien ni mal, ellos entrarán. A ellos yo le entregaré y ellos tomarán posesión de ella. Y en cuanto a ustedes, den la vuelta y emprendan el viaje hacia el desierto del mar del sur. Es bastante llamativo este pasaje de la Biblia, porque imagínense, Moisés lidió y luchó por tanto tiempo para llegar a este momento. Y uno de sus más grandes anhelos seguramente que era pues llegar a la tierra prometida. Amén. Y haberse privado de esta bendición debió de ser para él muy fuerte como líder. ¿Por qué? Porque toda la responsabilidad caía en Moshe. Y esa es la situación que tienen todos los líderes. Los líderes responden por un grupo de personas, responden por sus actos, por sus acciones, por todo lo que hagan. Y cuando el grupo falla, la responsabilidad recae en el líder. Y Moisés aquí tenía que sentir el peso de esa responsabilidad, porque no es fácil, ni tampoco pues para él, que era su gran anhelo llegar hasta ahí, no haber podido tener la oportunidad de entrar a la tierra prometida. Pero esto tiene un proceso que viene desde mucho más atrás, y precisamente ese proceso es por el comportamiento que el pueblo de Israel, que había salido de ahí, de Misraim, en el cual también venían personas que no eran tampoco, que no pertenecían al pueblo de Israel. Venían también egipcios y venían de otras naciones que formaban parte también del grupo de esclavos que había. Acuérdense que Egipto en esa época, Misraim, era una potencia en ese momento y tenía de esclavo a mucha gente.
de varias naciones, no solamente Israel era la población más numerosa, pero dentro de ese grupo habían esclavos de otras naciones. Y esos esclavos también salieron cuando sale el pueblo de Israel. Y, lógicamente, ese comportamiento de otra cultura también fue pues contagiando al pueblo de Israel. Amén, amén. Que no debería de ser así, porque uno no puede pues, asumir conductas que uno vea que no son correctas, pero el poder de la influencia es tan fuerte a veces que hace desfallecer a las personas. Y para Moisés esto fue algo bien fuerte. Pero miremos cómo fue el proceso. Fíjense, a los 15 días de haber salido de Egipto, toda la asamblea al llegar al desierto de Sin se quejaron por la falta de carne. Añoraban las ollas de carne que decían ellos, comíamos hasta la saciedad. Apenas habían pasado 15 días. Habían dejado la esclavitud. Yo no creo que para nadie, por mucha comida que le den, se va a sentir feliz siendo esclavo. Pero ese es el problema, que a veces nosotros pensamos más con el estómago que con la cabeza. ¿Entiendes? Y fíjense, eso fue marcando, ese primer acto comenzó a marcar ya una actitud en ese grupo de personas. Porque al presentarse el primer hecho, pues lógicamente que eso iba a ser una cadena de acontecimientos que iban a estar presentes, porque ya se veía de antemano que ellos, a pesar que habían salido de la esclavitud, no estaban totalmente contentos con esa situación. Y es que el ser humano de por sí nunca es conforme totalmente. Siempre nos estamos quejando de las cosas que nos hacen falta, aunque sean muy mínimas y aunque nos causen daño. No vemos lo bueno de una acción o de algo que se está haciendo o que estamos haciendo, que nos puede traer un beneficio mayor a largo plazo, sino que todo lo queremos inmediatamente. Siempre somos de un espíritu de inmediatez. Fíjense, el segundo caso, la queja fue por falta de agua. En Redifín, en el lugar que Moshe llamó la masa Meribá. Dice la escritura que respondió Adonai a Moisés: pasa delante del pueblo, llevando contigo a algunos de los ancianos de Israel. Lleva también en tu mano el cayado con que golpeaste el río. Aquí se le refiere con que golpeó el río Nilo, el cayado que él tiró cuando se convirtieron el río Nilo en sangre. Dice, y vete, que allí estaré yo sobre la peña en Oré, golpearás la peña y saldrá de ella agua para que beba el pueblo. Moisés lo hizo así a la vista de los ancianos. Ese fue el segundo acontecimiento. La reclamación que le hicieron a Moisés por la falta de agua. Pero lógicamente si estaban en un desierto, pues que va a haber escasez de agua. No había comprensión de la situación, sino que tenían que cumplir una necesidad física por encima de la necesidad espiritual. El tercer caso, un caso también que fue muy doloroso, y fue el becerro de oro. Fíjense, y esto sucede después que Israel y todos los que estaban con ellos vieron la manifestación del Señor. Habían visto cómo el Señor se había manifestado en lenguas de fuego, que el monte tronaba, temblaba con la presencia del Señor ahí, y escuchaban la voz del Eterno. Y nada más fue que Moisés subió, se quedó un tiempo allá y pudo más la influencia de todos los paganos que venían
que el pueblo de Israel no resistió la tentación, porque ellos también participaron. Es más, Aarón es el que construye el becerro de oro, porque la Escritura lo dice claramente, dice que él tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo un becerro de fundición. Sí. Cuarto caso, cuando se encendió el furor de Adonai y ardió fuego entre ellos, y eso pasó en Taberá, donde se volvieron a quejar por falta de carne y recordaron el pescado, los pepinos, los melones, los puercos, las cebollas y los ajos, siempre pensando más con el estómago que con la cabeza. El quinto caso, cuando envían los espías, mandan a los espías a explorar la tierra de Canaán, pero los hombres que habían ido, cuando regresan, dicen: no podemos subir contra ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y empezaron a hablar mal a los israelitas del país que habían explorado el pueblo, diciendo: el país que hemos recorrido y explorado es un país que devora a sus propios habitantes. Toda la gente que hemos visto allí es gente alta. Hemos visto también gigantes. Hemos visto los hijos de Aná, de la raza de los gigantes, y nosotros nos sentimos ante ellos como saltamontes, y eso mismo le parecíamos a ellos. Imagínense, ¿qué hay imposible para el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, Adonai Elohim? Nada. No hay nada. No hay nada que pueda contra el poder de Dios. Ya el Señor se le había manifestado a ellos allá cuando le mandó las 10 plagas a Misraim, y se dieron cuenta de la magnificencia y el poder del Señor. Habían visto el poder del Señor en el monte Sinaí. ¿Y qué podían ser unos gigantes? ¿Qué muralla puede contener la voluntad, el poder y la fuerza que Dios da? Nada. ¿Quién? Sin embargo, esto trajo como consecuencia, esto fue una de las consecuencias, donde el Señor toma la decisión de que ellos no iban a entrar a la tierra prometida. El sexto caso, en el desierto Sin de Cadés, contenido el pueblo otra vez por falta de agua. Y aquí hay un caso bien importante, porque la asamblea comenzó a presionar a Moisés. Le dice: ¿por qué habéis traído a la asamblea de Adonai a este desierto para que muramos en él y nuestros ganados? ¿Por qué nos habéis subido de Egipto para traer a este lugar pésimo? Un lugar donde no hay sembrado, ni higuera, ni viña, ni ganado, y donde no hay ni agua para beber. Y el Señor le habló a Moisés, le dijo: toma la vara y reúne a la comunidad con tu hermano Aarón. Hablar luego a la peña en presencia de ellos y ella dará agua. Dice, hablar luego a la peña en presencia de ellos y ella dará su agua. Hará brotar para ellos agua de la peña y dará de beber a la comunidad y a sus ganados. Tomó Moisés la vara de la presencia de Adonai como se lo había mandado, y convocaron Moisés y Aarón a la asamblea en la peña y les dijo: escuchad, rebelde, dice, ¿acaso de esta peña extraeremos agua para ustedes? Moisés aquí dudó. El gran pecado de Moisés fue dudar del poder de Dios a pesar de todas las muestras que el Eterno había presentado. Y él había visto todo. Dice que y Moisés levantó la mano, golpeó la peña con su vara 2 veces y el agua brotó abundantemente y bebió la comunidad y su ganado. Pero dijo Adonai a Moisés y a Aarón, dice: por no haber confiado en mí para consagrarme ante los ojos de Israel, por lo tanto no habréis de traer a esta congregación hasta la tierra que yo les he dado a ellos. Este acontecimiento determina que también Moisés y Aarón no entran a la tierra prometida.
En el judaísmo, esta situación la tratan de suavizar, ¿no? Tienen algunas historias, ¿no? Si lee ahí en los comentarios de Rashi y eso, que dicen que esto no fue así. Unos dicen que era la misma piedra que había brotado en Meribá, que ellos la traían. Y que posiblemente pues ellos pensaban que ya estaba seca, y cuando le hablaron pues no brotó, y por eso tuvieron que golpearla. Pues, eso es una de las teorías que tienen los comentaristas, los rabinos judíos, ¿no? Otros dicen que lo que pasaba era que habían varias peñas, y entonces golpearon la que no debía ser. O sea, una forma de suavizar la cosa. Pero una cosa, ¿quién puede engañar al Eterno? El que piensa que va a engañar al Eterno se está engañando a sí mismo. Aquí sucedió un hecho patético, y es que Moisés no solo golpeó, sino que sus palabras denotaron que no había seguridad de que la peña iba a brotar agua. O sea, dudó de la palabra del Señor. Así es. Estas situaciones de Moshe, que realmente son dolorosas, me imagino que deberían de ser fuertes para Moisés. Porque no entrar a la tierra prometida, para él, eso fue, pues debió ser como digamos, una derrota que no la esperaba de pronto, ¿no? Pero esas son las consecuencias que uno tiene en la vida. Uno tiene, con el Señor, uno no puede cambiar nada. Todo en el Señor tiene que ser como Él dice. Ahora, si usted no sabe interpretar las palabras del Señor, examínese, porque usted o yo, porque no me puedo eximir de eso, no estamos en la condición espiritual óptima. Porque el Señor habla claro. El Señor no se anda por la rama. Y todas sus órdenes son precisas y concisas. Pero además de tener que soportar el dolor de que no entra a la tierra prometida, también tuvo que ser fuerte para él, que su ayudante iba a ser el reemplazo de él. La persona que andaba ahí siempre al pie de él. ¿Por qué? Porque sea lo que sea, pues. Eso es, él no esperaba, él esperaba ver coronado toda su misión, llegando hasta la tierra prometida con todo el pueblo que había sacado de Egipto. Y el pueblo también paga sus consecuencias. ¿Por qué? Porque ninguno de los que salieron de Misraim, ninguno logró entrar. Entraron fueron los hijos de ellos. ¿Por qué? Porque el Señor también, por su infidelidad, por todas sus transgresiones, los castiga a todos, aunque dicen que quedaron unos cuantos, la Biblia no lo dice, la palabra no lo dice, todos ellos murieron en el desierto. O sea, ninguno tuvo la oportunidad de llegar a lo que tanto anhelaban. Cuando uno ve estas cosas, yo me hago por ejemplo una pregunta. ¿Por qué un hombre como Moisés le pasó esto? Fíjense, Moisés está considerado el profeta más grande que ha dado la historia de Israel. Amén. Es más, en el judaísmo se dice que él es superior a Noé. Porque cuando el Señor iba quiso acabarlos al pueblo de Israel con el becerro, cuando el becerro de oro,
Él interpuso y le pidió al Señor, mira, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Qué van a decir las otras naciones? Que tú los sacaste y no los pudiste llevar y por eso los exterminaste en el desierto. Cuando en la segunda vez que Moisés intercede por su pueblo, es después de los espías. Cuando también el Señor le dice que los va a acabar, te puedo hacer un pueblo nuevo. Y él también vuelve y le dice, ¿cómo vas a hacer eso? Te dirán los egipcios y los habitantes de la tierra, los cuales oían que tú andabas en medio de ellos, que cara a cara te le aparecías, que de día ibas delante de ellos en columna de nube y en la noche en columna de fuego, que los has traído para hacerlos morir aquí en el desierto. Y el Señor también ahí no los terminó inmediatamente. En cambio dicen que Noé, cuando le dijo a Noé que iba a acabar con todos los habitantes de la tierra, él lo que hizo fue que aseguró a su familia, se metió en el arca y no le dijo al Señor nada. Por eso se considera que Moisés era mucho más grande que Noé. También Moisés fue el único que ha visto la gloria del Señor de cerca. Aunque vio pues sus espaldas, ningún profeta tuvo esa oportunidad. También Moisés ha sido el único profeta que hablaba cara a cara con el Señor. El Señor le hablaba y él le respondía. O sea, hablaban panín le panín. También Moisés recibió la Torá del mismo Eterno. El Señor le dictaba y Moisés escribía. Sin embargo, Moisés, con todos esos privilegios, no pudo entrar a la tierra prometida. Y eso llama a una reflexión. Si a Moisés le pasó eso, ¿cuánto más nos puede pasar a nosotros que somos unos insignificantes mortales ante Dios? Por eso es que nosotros tenemos que estar muy bien preparados y tener mucho cuidado con lo que decimos y con lo que hacemos. Porque nosotros hemos recibido la palabra del Señor. Y entre más conocimientos tenemos, más responsabilidad ante Dios también tenemos. Dios le podrá perdonar a una persona que no pertenece a nuestro pueblo algunas cosas. ¿Por qué? Porque no tiene conocimiento. Pero a nosotros lo que posiblemente le perdone a ellos, no nos lo va a perdonar a nosotros. Porque nosotros tenemos el conocimiento, la revelación de su palabra. Nosotros sabemos lo que es el bien y lo que es el mal. Nosotros sabemos cómo tenemos que proceder para agradar al Señor. Por eso, yo creo, ¿qué habría sentido Moisés en ese momento? Y pienso que nosotros, esta experiencia de Moisés, debemos de aplicarla en nuestras vidas. Tenemos que ser más cuidadosos. Tenemos siempre, ante cualquier paso que vayamos a dar en nuestra vida, primero analizarla muy bien y consultar con la palabra de Dios si lo que vamos a hacer es correcto. Porque en la palabra de Dios hay respuesta para todo. ¿Sí? Pero tiene uno que estudiar como debe ser, profundamente. No como hacen algunos, y dicen, voy a ver para qué me dice el Señor hoy, ponen el dedo y abren la boca. No, eso es una falta de respeto. Hay que estudiar, hay que prepararse para poder sacar todo el gusto que tiene la palabra del Señor. Porque en ella sabemos que encontramos la vida eterna. Por eso yo también
soy muy cuidadoso, y eso lo discutía en estos días con el rabino, ¿no? Bueno, discutíamos pues sabiamente, porque él es mayor que yo en todas las cosas, no en edad, pero en conocimiento y en tu vida como servidor de Dios, pues, me lleva una ventaja muy grande. Que yo no sé, soy muy cuidadoso con la doctrina del salvo siempre salvo. ¿Por qué? Es cierto que la salvación es un acto de fe. Es muy cierto que ese acto de fe es que yo creo que Yeshua en el madero, con su sangre derramada, nos limpia de todo pecado. Amén. De eso yo estoy totalmente convencido. Pero, ahí viene el pero. Para yo poder tener ese privilegio, yo tengo que caminar conforme a la palabra del Señor. Porque si no, estoy negando el sacrificio de Yeshua. Lo estoy negando. Toda acción tiene una reacción. Todo pecado tiene su castigo. De alguna forma. Ahora, que de pronto eso no nos afecte nuestra salvación, bueno, depende también cómo es nuestra vida regularmente. Porque si yo hoy hago una cosa y me arrepiento, mañana hago otra cosa y me arrepiento, después hago otra cosa y me arrepiento, ahí no hay un arrepentimiento sincero. Porque para uno verdaderamente arrepentirse de algo, tiene que haber, o sea, son 3 pasos que hay que pasar para que verdaderamente haya un arrepentimiento y un cambio en nuestra vida. Lo primero que tenemos que hacer es que nosotros tenemos que reconocer que somos pecadores. Amén. Si no reconocemos eso, pues estamos perdidos. El segundo paso que tenemos que hacer es que después de reconocer que somos pecadores, nosotros entonces tenemos que arrepentirnos de ese pecado confesándolo. Si no confesamos el pecado, no estamos, o sea, no hay arrepentimiento. Y después que hemos confesado ese pecado, nos tenemos que apartar del pecado. Si nosotros no cumplimos esos 3 pasos, nosotros de verdad no nos hemos arrepentido de los pecados que hemos cometido. Y vamos a seguir teniendo una vida de pecado. Porque lo que vamos a hacer es que cada vez que yo cometo una falta me voy a arrepentir, cada vez que pero ajá, ¿y qué? ¿Me voy a quedar ahí? Tengo que demostrar que realmente yo soy una persona de Dios, que camino de acuerdo a la Torá, que camino de acuerdo con las enseñanzas de Yeshua, que camino como Él dijo, y si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén, amén. No podemos decir que somos hijos de Dios, que amamos a Yeshua, si no cumplimos sus mandamientos, sus enseñanzas. No tiene sentido eso. Romanos 14, 11 al 12 dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que antes de mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Es lo primero que tenemos que hacer. Nahum 1:3 dice, Adonai es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente el culpable. Ven. Entonces, tenemos que andar con cuidado, porque podemos haber dicho que aceptamos a Yeshua, pero si no lo demostramos, si no lo practicamos, porque fíjese, la fe no es palabra, la fe es práctica. La fe no es decir, yo siento
yo pienso, no, la fe es actuar. Voy a actuar consecuentemente con lo que yo digo que creo y con lo que yo digo que he aceptado. Amén, amén. Porque si no, mi vida es una vida, pues, que no tiene ningún sentido. Es pura, ¿verdad?, palabras. Lucas 12, 8 al 9 dice: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará dentro de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles. O sea, tenemos que confesar cada vez que nosotros nos arrepentimos, tenemos que cada vez que cometemos una falta, tenemos que confesar, pero además de eso tiene que haber una actitud de arrepentimiento. Porque a veces nosotros pecamos por desconocimiento, por un momento de debilidad y todo eso. Pero cuando uno es constitucionalmente un pecador, ya alguien no puede funcionar el perdón. ¿Por qué? Porque ya no nosotros, o sea, no tiene, eso no tiene sustento. ¿Cómo voy yo a sostener algo que hago todo lo contrario? No puede ser. Gálatas 6, 7 dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Si el Señor no le perdonó una falta a Moisés, que es el hombre más grande que ha dado Israel y que ha dado la historia de la tierra y de la humanidad, Así es. ¿usted cree que a nosotros sí nos las van a perdonar? Fíjense, hay un caso bastante complicado, y es el caso de Ananías y Zafira. Permítame, aquí la Biblia, porque no. Ananías y Zafira es un caso que nos pone a pensar, porque Ananías y Zafira fueron creyentes y aceptaron al Señor. Amén. ¿Entiendes? Pero fíjense lo que es, para que vean usted cómo son las cosas de Dios. Dice, para poder ver entender cómo fue la historia, hay que irnos un poquito más atrás de la historia. Tenemos que irnos al capítulo 4. Parece el capítulo 4 y se va al versículo 34 del capítulo 4. La historia de Ananías y Zafira está en el capítulo 5. Dice el versículo 34, dice: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. O sea, todo lo que por lo que lo vendían, entregaban el dinero. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces, José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. O sea, lo vendió por una cantidad y toda esa cantidad la puso. Y dice entonces el capítulo 5: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. ¿Cómo sabían o cómo pudieron saber que era una parte? ¿Y cómo sabían que no dieron lo que habían prometido? Porque aquí atrás, pues no, a donde leímos, donde leí primero, dice que todos vendían y traían el precio de la venta. Ellos a lo mejor fue que prometieron eso,
Pero después que la venden, entonces deciden quedarse con una parte y dar nada más la otra parte. ¿Qué pasó? Que nosotros podemos engañar a los hombres, Así es. pero a Dios no lo podemos engañar. Ellos habían decidido, primeramente, entregar todo el precio de la venta. Porque fíjense lo que dice Pedro. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses el Espíritu Santo y sustrajeras del precio de la heredad? Eso quiere decir que ellos sacaron una parte y no dieron todo. ¿Y qué sucede? Dice, reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu posesión, en tu poder, claro, porque si ellos hubieran dicho, bueno, vamos a vender la heredad, pero tenemos una necesidad, vamos a dar nada más la mitad y nos quedamos con la otra mitad, no hubiera pasado nada. Pero es que ellos en su corazón primero habían decidido entregarlo totalmente. Y después que la venden es cuando entonces deciden de común acuerdo sustraer del precio de la venta. ¿Y qué? Que el Espíritu le revela a Pedro la situación. ¿Y qué sucede? Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, los envolvieron y los sacaron y los sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Ahí tuvo ya que se vio descubierta y tuvo que decirlo. Y Pedro dijo, porque conviniste en tentar el Espíritu del Señor, he aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante cayó ella a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. ¿Eran creyentes Ananías y Zafira? Eran creyentes. Así es. ¿Habían aceptado al Señor? Lo habían aceptado. Sin embargo, pagaron el precio de su error. No hay pecado que no tenga su precio y que Dios no nos los cobre. Ahora, puede que ellos no hayan perdido su salvación, pero yo soy de los que pienso que yo mejor me abstengo en lo que pueda, porque no es fácil, y yo soy más imperfecto que el imperfecto más grande. Yo cometo pecados que todavía me cuesta trabajo a veces controlar. La ira es una de las cuestiones que a veces no puedo controlar. Y muchas cosas a veces que uno, por debilidad espiritual, las piensa. Porque no solamente se puede pecar de ellos, sino también de pensamiento. Y muchas otras cosas pues que uno privadamente hace que no debería hacer. Entonces, la pregunta es esta. ¿Se quedará algún pecado sin que tenga su castigo? No se va a quedar. Decir que yo estoy lavado con la sangre del Cordero, que es verdad, pero no actuar conforme al sacrificio de Yeshua, puede tener consecuencias graves, muy graves, y las vamos a pagar. Por eso yo soy de lo que no me gusta esta teoría. ¿Sabe por qué? Porque la gente cuando está confiada no se cuida. Cuando uno tiene la seguridad de algo, se despreocupa. Pero cuando uno sabe
que hay ahí, unos ojos que lo están viendo y una espada que lo está apuntando, ahí uno lo piensa. Así es. Y yo pues trato en lo máximo de hacer las dos cosas. Me acojo a la sangre de Yeshua, me acojo a su sacrificio, me acojo a Él, pero en lo que más pueda trato de ser siempre una persona respetuosa de los mandamientos y de las enseñanzas de nuestro Mesías. Le tengo que pedir fuerza al Espíritu Santo para que todavía me mejore en muchas áreas. Pero ahí estoy en la lucha. Y vivo preocupado de que en cualquier momento no vaya a perderla por hacer algo indebido. Porque no me puedo confiar en lo que a mí me parece, sino en lo que la Escritura me enseña. Amén. Por encima de cualquier teoría, por encima de cualquier doctrina, está en la palabra del Señor. Y su palabra la tenemos ahí escrita. Y bien clara que la tenemos. Todo depende de nosotros. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque fíjese, Segunda de Corintios 5, 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son ellas nuevas. Si verdaderamente estamos en Mashiach, tenemos que ser una criatura nueva. Todas las cosas viejas tenemos que dejarlas en el pasado. Y tenemos que comenzar una vida de acuerdo como el Señor nos las pide. Juan 3, 1 al 3 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Muchos conocen este pasaje, es muy conocido. Este vino a Yeshua de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondiendo Yeshua le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Si no tenemos un nuevo nacimiento, no podemos tener un cambio en nuestra vida. La salvación no es por obra, sino por fe. Pero una fe sin obra es una fe muerta. O sea, tiene que ir acompañada esa fe de acciones correctas, ajustadas a la palabra del Señor y a lo que el Señor pide de nosotros. Santiago 2:20 dice: mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. Y cuando está aquí hablando de obra, no está diciendo es que de lo que tú tienes que dar, no, es de cómo tienes que comportarte. Está hablando es de comportamiento. No está hablando de la vida, ni de... No, eso no es lo que está hablando el Señor. Es cómo tiene que ser nuestra vida. Dice: no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Acuérdense que Abraham no dudó cuando le pidieron a su único hijo dárselo al Señor. No dudó. No le dijo, mira, déjame pensarlo. No. Tomó el asno, tomó la leña, cogió todo, cogió a su hijo, se fue con el ayudante que tenía. Y si no es porque el Señor lo para, hubiera sacrificado a su hijo. Lo hubiera hecho. Entonces, ¿no ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfecciona por medio de las obras? No puede uno, ¿cómo puede uno demostrar que tiene fe? Porque una fe sin obra es una fe es simple, sin sustancia. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios.
Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también la ramera no fue justificada por obra cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Mateo 5:19 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así lo enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos, mas quien los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Este versículo nos dice pues que vamos a pasar, que la salvación no la vamos a perder, pero los galardones que vamos a recibir si tienen que ver de acuerdo a cómo fueron nuestras obras. Amén, amén. Porque si fuimos pequeños, pues pequeños seremos llamados, tocará por allá, quién sabe. Pero los que fueron grandes en el reino, seguro que van a estar en la cena del Cordero en los primeros asientos. Aleluya. Y aquel que está allá dice, bueno, pasaste así como raspando. ¿Sí? Mateo 11:11 dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Imagínese usted, el más pequeño es mayor que Juan el Bautista. Imagínense el esfuerzo tan grande que tenemos que hacer, porque nosotros nunca llegaremos al nivel de estas personas. O sea que la exigencia es alta. No es fácil, pero eso es lo que nos pide el Señor. Nada de lo que pide el Señor es fácil, porque el Señor no se conforma con pequeñeces. Todo tiene que ser en abundancia y con sinceridad. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, este mensaje pues de hoy nos invita a reflexionar, a hacer un examen en nuestra vida, a ver cómo estamos. Porque la exigencia es mucha y el trabajo que tenemos que hacer también. Les deseo que tengan una buena semana. Gracias por haber estado aquí. Gracias a estos hermanos que están permitiendo que esta congregación siga en pie, que son la fortaleza de nosotros aquí. Y pues, con el favor de Dios, nos vemos la próxima semana. Bendiciones para todos, hermanos. Gracias al Señor por ese mensaje de toda la palabra, un tremendo mensaje. Gracias al Eterno por su vida. Vamos a ponernos en pie, mi hermano. Gracias, Hashem, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta enseñanza de esta mañana, Señor. Gracias, Señor, cuando tu palabra dice que debemos guardar nuestra salvación con temor y temblor. ¿Cómo podemos descuidar una salvación tan grande, Señor? Gracias por tu palabra, Padre. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Gracias por todo lo que nos permitiste hacer en este día, Señor. No queremos terminar sin antes elevar una oración delante de ti por los rabinos y su esposa y sus hijos. Amén. Que tú derrames refuerzo más en esta hora, en este Shabbat, Señor. Que sanes completamente sus cuerpos, sus 248 órganos y sus 365 tendones sean sanados en esta hora, Señor. Que tú los restaures, que tú los levantes, que tú los fortalezcas. Que, Señor, que te traiga recuperación completa del alma y del cuerpo, Señor. Que tú, Padre, lo restablezcas, Señor, a su... Lo restablezcas, Señor, a su posición original, Padre de la gloria, en el nombre de Yeshua. Que tú, Padre, Señor, te glorifiques en su vida, en la vida de ellos.
Sana toda dolencia, Señor. Por favor, Señor. Todo quebranto, Padre. En nombre de Dios. Levántale, Señor. Levántalos. Restáralos, Señor, y que pronto lo podamos tener entre nosotros, Señor, aquí en la congregación, y que tú puedas preservar sus vidas, Señor. No permitas que sus vidas vayan al Seol, Señor. Sánalo por el mérito de la sangre de la llaga de Yeshua, y que, Señor, que tengamos esta semana buena noticia de que han sido recuperados, de que han sido sanados, Por amor a tu nombre. por amor a tu nombre, Señor, por amor a tu Mashiach, Señor, y que por la multitud de tu misericordia borre nuestras rebeliones. Por amor a tu nombre. Padre, que esta semana nos dé una buena semana, Señor. Sí, Señor. Una buena semana de trabajo, Señor, que podamos glorificarte en medio de nuestros trabajos. Guíanos, Señor, en todo momento. Guárdanos, Señor, y que ninguna malvajada contra nosotros prospere. Y a todo el que se levante contra nosotros para mal, prontamente anula su consejo, todos nuestros pensamientos, Señor. Levántale, tiene sus manos. Yevareja Adonai veismereja. Amén. Yael Adonai panabeleja vijuneja. Isa Adonai panabeleja. Beyaserleja. Shalom. Que el Señor te bendiga y te guarde. Amén. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su gracia. Amén. Que el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti Shalom. En Beshem Yeshua. Amén y amén. Shabbat Shalom, mis hermanos. El Señor los bendiga.